Ángulos y sus medidas. Al finalizar esta lección podremos identificar ángulos correctamente según sus medidas. Antes de empezar, recordemos que existe una clasificación para ángulos según su tamaño. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 60 grados, pero tiene menos de 90 grados. Si el ángulo mide exactamente 90 grados, entonces le llamamos un ángulo recto. El ángulo obtuso es aquel que tiene más de 90 grados, pero tiene que tener menos de 180 grados. Y si el ángulo tiene 180 grados exactos, entonces vamos a decir que es un ángulo llano. Muy bien. Veamos las unidades de medida para ángulos, así como tenemos unidades para medir distancias, por ejemplo, metros, pies o centímetros, también tenemos así unidades para medir ángulos. Existen tres unidades convencionalmente usadas para medir los ángulos. La primera son los grados, la segunda son los radianes y por último tenemos las horas, minutos y segundos. La unidad que vamos a utilizar en esta lección son los grados. Entonces, los grados se representan agregando un pequeño círculo como superíndice a los números. Un superíndice es un pequeño número, casi como un exponente, que se le agrega a otro número en la parte superior. Por ejemplo, tenemos acá 60 y vemos que tiene como un pequeño exponente que es un circulito. Esto se llama un superíndice y si el superíndice es un circulito, entonces lo interpretamos como grados. Entonces aquí tenemos 60 grados. Muy bien, veamos entonces algunas referencias que nos pueden ayudar a identificar ángulos y sus medidas. Vamos a decir acá que un círculo completo tiene 60 grados. Recordemos que los ángulos son los espacios que se forman entre dos rectas. Entonces, veamos que si aquí nosotros hacemos un barrido de un ángulo, de un círculo completo, formamos un ángulo de 360 grados. Aquí tenemos también una línea horizontal. Una línea horizontal siempre tiene 180 grados. Aquí tenemos dos rectas que están unidas en un mismo punto, pero que estas rectas se unen de tal forma que se forma una línea horizontal. Entonces, si vamos de un extremo a otro extremo, como lo muestra aquí la animación, vamos a formar un ángulo de 180 grados. Y por último, vamos a ayudarnos también otra vez del círculo. Si tenemos un círculo y lo partimos en cuatro partes iguales, uno y 2, 3 y 4, cada parte de nuestro círculo va a formar un ángulo de 90 grados. En este caso lo vamos a ver en la parte de la división de la parte superior derecha. Ahí tenemos dos líneas que se juntan en un vértice, que es donde se unen las dos líneas vertical y horizontal, y ahí se va a formar un ángulo de 90 grados, como lo muestra la animación. Recordemos que el ángulo de 90 grados se puede representar como un cuadradito. Entonces ya sabemos que si dividimos un círculo en cuatro partes iguales, cada parte tendrá un ángulo de 90 grados, como la muestra la imagen central. Entonces veamos también algunos ejemplos para poder dibujar ángulos ya utilizando las medidas. Vamos a dibujar el ángulo de 50 grados ayudándonos desde el principio de nuestro círculo. Ya sabemos que un círculo tiene 360 grados. Si lo partimos en cuatro partes iguales, cada parte va a tener 90 grados. Entonces, como necesitamos dibujar solo hasta 50 grados, solo vamos a necesitar una de estas partes de nuestro círculo. Entonces, vamos a utilizar la parte por convención de la esquina superior derecha y vamos a dibujar nuestro ángulo de 50 grados. Sabemos que esa parte completa tiene 90 grados. Si utilizamos solo la mitad de la cuarta parte, vamos a tener 45 grados, la mitad de 90. Pero como lo que necesitamos es dibujar un ángulo de 50 grados, entonces tiene que estar un poquito más alejado para que sea un ángulo de 50 grados. Entonces estos 45 solo nos sirven de referencia para saber que 50 grados es un ángulo un poquito más abierto. Entre más abramos entonces este también va a crecer. Entonces acá tenemos 45 grados, la mitad de 90, y para que sean 50 vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces ese es nuestro ángulo de 50 grados. Muy bien, veamos ahora el siguiente ejemplo, que es dibujar un ángulo de 120 grados. Nos ayudamos nuevamente en nuestro círculo completo. Sabemos que este tiene 360 grados.
lo vamos a dividir en 4 partes para saber que cada parte tiene 90 grados. Entonces, como necesitamos 120, vamos a utilizar primero todos los 90 grados de la esquina o de la división superior derecha, 90 grados, ¿verdad? Si utilizamos la siguiente mitad, la mitad de la mitad, vamos a tener otros 45 grados. Acá tenemos 90 más 45. Esto nos da 135 grados. Como lo que necesitamos es dibujar 120 grados, entonces nuestro ángulo 120 va a estar un poco antes de estos 135 grados que estamos dibujando en azul. Entonces nuestro ángulo de 120 grados estaría representado un poquito antes de los 135 y nuestro ángulo de 120 grados nos quedaría de la siguiente forma. De esa forma dibujamos e identificamos ángulos y sus medidas utilizando nuestro círculo y dividiéndolo en 4 partes iguales para ir tomando las partes que necesitamos dependiendo del tamaño del ángulo que necesitamos dibujar.